Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Amén. Dele palmas al Señor, dele fuertes palmas. Dios es bueno hasta acá. Realmente que nosotros somos, diga conmigo, guerreros. Dígalo otra vez, guerreros. ¿Cuántos han pasado por procesos, por batallas? ¿Cuántos están pasando actualmente por procesos? Por eso la Escritura nos muestra que debemos de confiar solamente en Él. Diga conmigo, confiar en Jesús. Diga, yo no dependo del hombre. Diga, yo dependo de mi Dios. Por eso es que cuando hay una dependencia del hombre, tiene que ser cortada. Diga conmigo, cortada. Por eso la Escritura de Dios habla de tener relación, de ser como Él. Diga, he sido redimido. He sido nuevamente, dígalo, redimido por la sangre de Cristo. Y por eso es hermoso cuando podemos nosotros poner nuestra atención y poner todo lo que somos en Dios. Diga conmigo, en Dios. Porque Dios nos ayuda a transformar de adentro hacia afuera. Diga, la transformación que yo tengo es de adentro hacia afuera. No es a causa de lo que usted tiene puesto. No hay una transformación física. La transformación que Dios da al hombre es una nueva, diga conmigo, naturaleza. Dígalo fuerte, naturaleza. Por eso es que debemos de entender que al estar en Cristo tenemos una nueva vida. Diga, nueva vida. Ya no somos dirigidos por el pecado, ni practicamos las obras del pecado. Mas sin embargo somos pecadores. Vuelvo y lo repito. No somos dirigidos por el pecado, ni lo practicamos, mas somos pecadores. ¿Qué quiero dar a entender con esto, hermanos? Que cuando la palabra de Dios nos dice nueva criatura somos en Cristo Jesús, diga conmigo, la vieja naturaleza quedó atrás. Vamos a decirlo, la vida pasada quedó atrás. No podemos, por el Espíritu de Dios que se nos ha sido revelado, no podemos nosotros seguir con las obras del pasado. ¿Cuáles son estas obras? Las obras de la carne. Diga conmigo, envidia. Diga, envidia. Murmuración. Diga, contiendas, pleitos, enemistades, la manera vieja de hablar. ¿Cuántos aquí tienen aún estas áreas que tienen que ser ministradas? Por eso, morir al viejo hombre para dar camino a la nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que entender que el llamado es hacer morir las obras. Lo voy a volver a decir, hacer morir las obras de la carne. Porque lo que vamos a ver, interpretar por la Escritura, es que hemos sido apartados, hemos sido escogidos para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Diga conmigo, nueva vida. Por eso es que si no logramos despojarnos de esta manera que es redundante, que es
la Escritura de Dios nos hace el llamado a vivir como hijos, diga hijos de Dios. Es necesario demostrar que realmente somos hijos. Nuestro lenguaje, nuestras actitudes, porque esta naturaleza de santidad, la nueva vida en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con cómo tú te vistes, porque eso se te va a ser revelado. Diga conmigo, revelado. No tiene nada que ver con el color de tu piel, con tus peinados. Cuando Dios establece al hombre, lo establece al hombre y la mujer con aspectos morales. Diga conmigo, con moralidad. Este es uno de los factores que como hijos de Dios está careciendo. La moralidad. ¿Qué entendemos por moral? ¿Qué sabemos sobre ser aceptos delante de Dios? De ir con un olor fragante ante el altar de Dios. Porque cuando miramos la palabra en el libro de Éxodo, miramos el altar de la propiciación, del sacrificio. Primero el fuego consumía para quitar toda impureza. Diga conmigo, impurezas. Cuando el oro es tomado, no se procesa inmediatamente. Se mete a un proceso de presión y de fuego. Diga conmigo, presión y fuego. Porque la impureza que tiene este material precioso tiene que ser removido a causa del fuego y de la presión. Y así es como Dios tiene que venir a nuestras vidas. Porque aun cuando Él nos escogió, hemos llegado a los pies de Cristo como personas que teníamos formas arcaicas de pensar, de actuar, guiados y dirigidos por la carne. Pero el apóstol Pablo decía, hacer morir las obras de la carne. Y por eso es que cuando Dios nos hace el llamado, nos hace un llamado a hijos, a hijas, a ser semejantes a Él, semejantes a Dios. Moralmente, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? Porque no solo basta decir, Señor, aquí estoy, perdóname. No solo basta decir, lo siento. Tenemos que dar frutos, diga conmigo, frutos de arrepentimiento. Por eso es necesario hacerle ver a las personas que si no hay frutos de arrepentimiento, entonces vendrá el mismo Dios que los plantó y serán cortados y echados al fuego. Diga conmigo, fuego y presión. La dependencia del hombre y la mujer hacia Dios tiene que ser absoluta. Tiene que ser total. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo un alimento que ustedes aún no han conocido. Ese alimento proviene de mi Padre. Pero hoy en día, cuando miramos hacia el lugar santo, miramos hacia el lugar donde era quemado para eliminar el olor de la carne. ¿Cuántos aquí nos preocupamos por venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quemo ese olor en mi vida?
envidia, de celos. Yo me dejo guiar, Señor, no por mis obras, por las obras de la carne. ¿Cuántos aquí teniendo aún la facultad de ir y hacer las paces no las hacen? Porque dicen, yo fui el ofendido, yo fui la ofendida. Tienen que venir a mí a pedirme perdón. Cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando somos guiados por la carne, estamos a ciegas. Vamos siendo dirigidos por las pasiones. Por eso es que hoy miramos la situación que vive la sociedad. Por eso miramos la situación que viven los matrimonios, la familia, los hijos. Por eso miramos tanta depravación dentro y fuera de la casa. Miramos las escuelas, los colegios llenos de depravación. Miramos que todo alrededor está girando conforme a los deseos que tienen las personas. Diga conmigo, mi vida le pertenece a Dios. Vuelva a decir, mi vida le pertenece a Dios. Nosotros no le pertenecemos al diablo. Nuestros hijos no le pertenecen al diablo. Nuestra casa no le pertenece al diablo. Pero he aquí un llamado personal a ser santos como nuestro Dios es santo. No podemos pensar que la santidad es un tema superficial o es una moda o es que las personas santas solo tienen que estar dentro de la iglesia, no pueden divertirse, no pueden salir de viaje. No, amados. Nosotros miramos a un Jesús yendo a bodas. Miramos a un Señor Jesús cruzando de ciudades. Miramos a un Señor Jesús compartiendo la mesa, riéndose. Miramos a un Señor Jesús buscando a Dios sobre todo, apartándose. Pero Él siendo Dios, aún así es hombre. Por eso las personas deben de entender que sí se puede vivir en santidad. Dios mismo se hizo hombre para sujetarse. Diga conmigo, sujetarse y sujetar la carne. No queremos sujetarnos. No queremos obedecer. Queremos vivir en rebeldía, en rebelión. Cuando Dios dice su palabra, que seremos llamados hijos de Dios, cuando practicamos la justicia, cuando amamos al prójimo. Pero serán llamados hijos del diablo los que no practican estas cosas. ¿Cuántos aquí estamos en la brecha para decirle, Señor, yo quiero más, yo quiero ser más como tú? Espíritu Santo, enséñame, muéstrame. ¿Cuántas personas están llevando una doble vida, una doble faceta, pensando que no hacen daño a nadie, pensando que Dios puede cubrirlos y puede permitir todas esas faltas? Déjame decirte una verdad, que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y dice la palabra que de Dios nadie puede burlarse. No podemos estar tibios. No podemos seguir de la misma forma. Tiene que venir un sacudimiento. Tiene que venir un avivamiento. Tiene que venir un despertar. Una renovación al entendimiento, a los pensamientos. Esa forma de pensar, de hablar, de decir palabras a las personas. ¿Cómo es que nos hacemos llamar hijos e hijas de Dios si a la vuelta de la esquina podemos estar diciendo cualquier palabra?
somos señalados. Diga conmigo, un comienzo de regeneración. En la palabra de Dios en Tito capítulo 3 versículo 5 dice así: nos salvó mediante el lavamiento. Diga conmigo, lavamiento. Una nueva regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como aún y habitualmente es el estilo de vida. Yo sé que no va a haber muchos aplausos. Yo sé que no le va a gustar. Se va a incomodar. Porque usted, antes de venir y buscar la palabra de Dios, antes de comerse la palabra, usted prefiere venir, ir a buscar las alitas. Usted prefiere ir y buscar la sopa. Usted prefiere ir y agarrar el bulto de tortillas. Antes de venir y comerse la palabra, de nutrirse de la palabra, usted prefiere muchas cosas satisfacer. Y no es que esté malo, pero el orden de las cosas. Y luego viene usted y dice: Señor, ayúdame. Pero usted está desnutrido espiritualmente. Señor, háblame, no escucho tu voz. Pero usted no ha alimentado al Espíritu. Usted ha estado alimentando su carne, sus deseos, sus pasiones. Usted ha estado satisfaciendo su carne. Si su carne le dice: bébete esta cerveza. Si su carne le dice: acuéstate con esta mujer. Si su carne le dice: ve y peléate con tu prójimo. Cuando Dios nos hace el llamado a tener esta nueva vida. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios: ninguno, diga conmigo, ninguno que haya nacido de nuevo y nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla, diga conmigo, la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Qué tipo de semilla está en tu interior? ¿Qué semilla alimentas? ¿Qué semilla da los frutos? ¿Qué semilla? ¿Cómo se ha alojado esa raíz, esa envidia? ¿Qué es lo que ha operado de ti? ¿Cuáles son esas puertas que se han abierto a causa de operar en la carne? Diga conmigo: yo quiero renunciar. Yo renuncio a las obras de la carne. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale gloria a Dios. Si le va a aplaudir, apláudale a Dios. Pero amados, no queremos. Esa es la realidad. Esa es la verdad que prevalece ante la carne. No quiere. La carne no quiere buscar a Dios. La carne no quiere tener encuentros con Dios. La carne no quiere humillarse. La carne no quiere ir y hacer las paces. La carne no quiere dejar el pasado. Por eso la palabra de Dios dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6 versículo 12. Y si podemos comprender esta realidad y entrar a la dimensión a donde Dios quiere llevarnos, si pudiéramos saber que a través de sujetarnos a la carne es cuando vienen las peores desgracias a nuestra vida, pierdes todo, pierdes tu paz, pierdes las bendiciones, tu trabajo, tu hogar se desbarata, tus hijos. Pero cuando somos entendidos, cuando podemos decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero, Señor, estar apartado para ti. Perdóname, Padre. No quiero ir en contra de tus planes, de tu propósito.
La carne quiere ver caer a otros en la misma condición. Voy a repetirlo otra vez. La carne va a querer hacerte caer en la misma condición que otros, pero lo que es del Espíritu te va a hacer acercarte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu no tiene nada que ver con las obras de la carne. No hay una relación con la carne. Amados de Dios, esto es más serio de lo que podemos ahora mismo estar comprendiendo. Porque cuando nosotros estamos por la carne, las enfermedades te abaten, los problemas te aturden, las situaciones vienen a tu vida. Pero los que somos llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu de Dios, a los que aman a Dios conforme a su voluntad, todas las cosas son de bendición y Dios va a dar la salida. Pero ¿cómo vamos a estar apercibidos a la voluntad del Padre si la carne no escucha la voz de Dios, no escucha la voz del Espíritu Santo, no lo redarguye, no le dice lo que estás haciendo no está bien? ¿Cuántos aquí están aún en su pensamiento y dicen lo que hago está bien y lo que he hecho lo he hecho bien? Cuando viene el Espíritu de Dios y te redarguye, te hace entender cuál ha sido la forma en que has estado operando. Hay señales que te van a seguir por estar en la nueva vida, en esta nueva vida en Cristo Jesús. Estas señales son milagros. Cuando hablas la palabra y tú dices, Señor, yo declaro la palabra, los cielos se abren para escuchar tu voz. Yo no estoy hablando aquí de un pecador que se arrepiente. Yo estoy hablando de gente que aún arrepentida sigue con la misma naturaleza. Yo estoy hablándole a la iglesia. Yo estoy hablándole a hijos. Yo no estoy hablando a la gente que aún no ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay de aquello, mejor no me hubieras conocido, dice el Señor. Mejor no me hubieras conocido. No podemos estar jugando con Dios. No puede arriesgarse. Esta es la palabra. No te arriesgues. No arriesgues tu vida, tu familia. No arriesgues tu salud. No arriesgues lo que Dios te ha dado por estar jugando a Dios con hacerte creer ser más sabio que Él, creerte que sabes más que Él, creerte que puedes más que Él. No podemos seguir así, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Mucha gente que está padeciendo ahorita circunstancias es por esta situación. Alabado sea su nombre. Dios tiene un propósito. Ese cambio que comienza primero en esta primera etapa de santificación. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Pero ya han sido lavados. ¿Cuántos mueven su mano aquí? Diga, yo ya he sido lavado. Dice, ya han sido lavados y ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Tenemos que estar atentos
la carne quiere nuevamente atraparte y que sutilmente se ha apropiado de ti. Sutilmente, no creas que el diablo viene de una forma que va a ser grotesca. Él viene como ángel de luz, dice, se viste para engañar al mundo. Él te va a querer pintar un panorama lindo, bello. Él te va a decir, no pasa nada, así que Dios les ha dicho que morirán. No es cierto, dice Satanás, sino que serán semejantes a él. Y cuando la mujer vio el fruto y lo tomó, diga conmigo, la astucia de la carne. Este paso inicial en la santidad involucra un rompimiento definido con el poder dominante y el amor. Pero hay algunos que aman más al pecado, de manera que creen y siguen por ahí caminando y transitando de manera normal, porque están siendo controlados sus pensamientos, sus emociones, dominados por esa naturaleza pecaminosa caída, porque ya agarraron un gusto al pecado. Hay personas que ya agarraron ese gusto. Es como cuando tú oras, la carne no le gusta, te va a decir, ya no encuentro las palabras para orar, pastor. Me da sueño, pastor, viera, empiezo a bostezar, me da sueño. Pastor, ¿qué será que cada vez que quiero orar hay un problema en mi casa? Pastor, mire, yo solo agarro la Biblia y parece que viniera un sueño profundo a mi vida. Pastor, cuando yo quiero tener tiempo de adoración no puedo. Me vienen muchos pensamientos a mi mente, me invaden. Amado de Dios, la lucha que hoy tienes es con tu carne. Tenemos que ser cristianos firmes, comiendo y nutriéndonos de un alimento sólido. Ya no podemos decir como los bebés que sean amamentados desde el pecho, o ir más allá y decir desde el vientre, y comí por el cordón umbilical lo que rumiaba, lo que comía mi madre, eso venía hacia mí. Tenemos que empezar a comer y a recibir la nutriente del cielo para que el espíritu sea vivificado. Pablo dijo, de la misma manera también ustedes considérense, diga conmigo, muertos. Diga, muertos al pecado. Amados, nadie aquí puede decir, Señor, yo ya sé, yo ya estoy limpio, yo ya estoy lavado, yo ya soy santo, yo ya no hago nada. El apóstol Pablo, siendo él, dijo, considero muerto al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia en Cristo Jesús. Romanos 6:11. El pecado ya no lo abraces. Ya no abraces eso. Porque la carne se asocia con la carne. Tú vas a una reunión y tú ves que la gente está ahí y está celebrando, y tú te asocias con ciertos grupos porque tienes afinidad a su pensamiento, a su forma de hablar, porque te sientes identificado, identificada con algún suceso de su vida y te asocias. Asimismo, en la carne se asocia a los deseos de la carne. Tú no vas a encontrar un lujurioso que no encuentre a alguien también lujurioso diciendo, sí, vámonos, acostémonos, hagámoslo. No vas a encontrar a alguien que le guste tomar
No, tú te asocias con alguien a quien le gusta. Por eso cuando te asocias a alguien que le gusta estar en la presencia de Dios, que ama la palabra de Dios, que ama ver la gloria de Dios, que le apasiona ir y ver la salvación, ver los milagros, te asocias. ¿Cuántos aquí dicen, Señor, yo quiero asociarme a ti? Dele palmas al Rey de Reyes. El olor que emana de tu vida, aún los demonios pueden olerlo. El cielo huele tu olor fragante. La palabra de Dios dice que hay obras del hombre que son olor fragante a Dios, ante el altar de Dios. Y los ángeles de Dios y el Espíritu Santo y Jesús pueden percibir ese aroma. Hablamos de un aroma que va y sube y trasciende y rompe los cielos. Pero hay un olor putrefacto. Hay un olor que es de la carne, que es percibido también por el reino celestial, pero también por las tinieblas. Por eso, amados de Dios, tenemos que empezar a meter fuego del Espíritu de Dios, para que empiece a quemar todo ese olor nauseabundo que emana de nuestras vidas. Toda mentira, todo engaño, toda manipulación, toda falta de perdón, toda mirada impura, todo deseo impuro, todo aquello que se manifiesta en lo secreto, en lo oculto. La Escritura dice que como hijos de Dios, apartados, vivimos en este mundo. Pero, amados de Dios, estamos aquí para transformar el mundo. Estamos aquí para gobernar con Cristo. Estamos aquí para ver la gloriosa venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí para seguir viendo la manifestación de la obra más preciosa de los siglos en la cruz, cuando dice que ni la muerte pudo detenerlo y que Él está sentado a la derecha del Padre. Ese es Jesús. Él es Jesús. Él es el que hace la obra en nuestra vida. Él es el que te llama. Él es el que endereza tus pasos. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Hay fortalezas en el hombre que aunque tú le hagas ver y tú le digas que va por un camino de perdición, la fortaleza, la carne tiene la capacidad de poner fortalezas para que no llegue a ser tocada, porque la carne se aflige, la carne siente, a la carne le duele. Y cuando comienzas tú a venir y quitar las fortalezas por la palabra de Dios, por la escritura, por la alabanza, por la adoración, por tu oración, cuando comienzan esas fortalezas a derribarse y la carne queda expuesta para que el Espíritu de Dios comience a consumirla. Sansón fue un hombre, no como lo pintan en las películas. Sansón no fue un hombre como lo pintan, que fue un hombre inmenso con músculos. Su fortaleza radicaba en la santidad hacia Dios, al Espíritu de Dios. Era un hombre de contextura normal, pero en su interior brotaban ríos, de su interior brotaba una luz, de su interior brotaba la fuerza
confianza. Pensó que a causa de que no ocurría nada, se acostó con varias mujeres y pensó: Dios sigue conmigo, me acompaña, Dios está conmigo. Pero llegó un momento donde dice que la presencia del Espíritu de Dios se apartó. Es cuando entregas tu pacto, es cuando entregas tu compromiso a Dios, es cuando le entregas tu santidad. Cuando tú renuncias a esto y se lo entregas a la carne, al mundo, tú lo has perdido todo. Tú lo pierdes todo. Diga conmigo: yo no quiero estar bajo la carne. Diga: yo no quiero estar bajo la carne. Yo no quiero estar bajo los deseos de mi carne. Y vamos a cerrar con esto. Amados de Dios, si nosotros por el Espíritu tembláramos ante la presencia de Dios, muchas cosas fueran diferentes. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice así: ¿tú crees que hay un solo Dios? En esto haces bien en creerlo. Pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. Hoy hay una irreverencia ante la presencia de Dios. Hay una irreverencia ante la forma en que caminamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo la gente nos ve y nos decimos llamar hijos e hijas de Dios cuando hay una irreverencia ante Él. ¿No va a gustar? Este mensaje no va a tener mucho like, mucho aplauso, porque al diablo no le gusta esto. A los demonios no les gusta que se predique esto. A la persona que está en la carne, en la pura carne, no me refiero al cuerpo, que este cuerpo que Dios ha creado, me refiero a las obras de la carne. No le gusta. No le gusta. Pongámonos de pie esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor. Ebenezer, Padre, hasta aquí tú nos has ayudado. Espíritu de Dios, que sea de bendición este mensaje para nosotros, para edificar el cuerpo de Cristo. Y por la gracia divina del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo. Si tienes un milagro, una petición, algo especial,